Buenas noches, ¿cómo están? Eh, ¿Les parece bien si empezamos? ¿Están bien de acuerdo? ¿Me escuchan bien? ¿No hay ningún problema en el audio? Se escucha bien, licenciado. Perfecto. Mm, Presente, doctor. Perdonen, mis disculpas. Muy bien, entonces hoy día vamos a continuar con el tema del formulario 400 en su versión corta y su versión larga. Y vamos a abrir el formulario 400. Un momentito. Por favor. Mm, mm. Muy bien, perfecto. Vamos a abrir este y vamos a tomar el mismo ejemplo de ingresar a la página. Muy bien. Entramos entonces a la oficina virtual. Acá tenemos el formulario 400. Vamos a ingresar. Este es el mío. Vamos a ingresar. Perfecto. Entonces yo, por ejemplo, realizo la versión corta del formulario. Es decir, no ingreso, no realizo la versión, no hago la otra versión que es con varios rubros, sino solamente de compras y ventas. Entonces acá tenemos este. Vamos a ingresar a declaraciones juradas. Muy bien. Entremos acá. Perfecto. Oh, perdonen, a veces sucede eso que el sistema nos bota. Bueno, hay que volver a ingresar. Perfecto. Entonces, vamos a ir acá al Newton y vamos a buscar ese formulario, el mismo. En este caso, este formulario que yo tengo declarado es del periodo 11-2020. Vamos a formularios, ponemos año inicial y ponemos aceptar. Muy bien. Y vamos acá. Muy bien. Y vamos a noviembre. Vamos al IT. Entonces, como les había explicado ayer, por defecto, aunque ustedes declaren en la versión resumida o corta, de todas formas, el guardado de los datos y demás se va a dar o se va a determinar como si fuera realizado en la versión larga, en cualquiera de las declaraciones que ustedes hagan. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, la terminación de la base del impuesto. Acá en el rubro 2, la determinación del saldo definitivo a favor del fisco del contribuyente, que es el mismo. El rubro número 3, que es la determinación de la deuda tributaria si existiere. Y el rubro número 4, en el caso del corto, que acabaría ahí, que es el importe de pago. En el caso del largo, figura el saldo definitivo, el importe de pago y los datos de pago asigno, que es para las instituciones públicas. Ahora, vamos a explicar. Hay, como saben, importes o casillas que se llenan y otras que se generan de manera automática. Por ejemplo, tenemos en la primera, la 13, que tiene que ser llenada. Esta, como verán, acá hace una distinción
entre todo el total de los ingresos, es decir, en aquí se debe incluir ingresos devengados y o percibidos, que incluye también los ingresos exentos, ¿sí? No solamente los ingresos que corresponden o que son determinantes en el tema de la deducción tributaria. Es decir, ahí se incorporan todos los tipos de ingresos. En el 32, cosa que no existe en el corto, como ustedes verán, solamente se genera el 13 y el 909. En el largo sí se distingue qué ingresos están exentos y solamente se pueden excluir ciertos tipos de ingresos, es decir, los grabados por tasa cero. Ahora, es en la C donde se va a determinar es en el C donde se van a determinar en el 24 la base imponible. En el caso del corto, la base imponible ya se incluye y ya se determina en la casilla 13. Sin embargo, en el largo se hace una distinción y la base imponible va a ser la diferencia entre estos dos. Y se llena esta casilla por defecto. Las dos primeras, la 13 y la 32, sí la deben llenar. Entonces, tienen que ustedes llenar con los importes de sus registros contables. En cambio, lo que es el C y el D se generan de manera automática. Ahora, el rubro 2, que es muy similar también, tiene las siguientes casillas en el caso del corto. En el caso del corto, tiene la casilla 664, la 1001, la 619 y la 996. La casilla que se llena es el 664. Esa es la casilla que se usa, si quieren, o que tiene que ser llenada por nosotros. Muy bien. Ahora, las otras casillas se llenan por defecto. ¿Qué sucede en el largo? Sucede lo propio. Se genera o se llena la casilla 664, pero atencionalmente van a generarse otras casillas. Tenemos igual a 1001, pero también tenemos la 622, la 640 y la 643. Para llenar la 622, tenemos que tener en cuenta si se ha realizado pagos a cuenta en declaraciones juradas o boletas de pago correspondientes al periodo que se declara. Como ya hemos explicado, esto se va a llenar generalmente cuando se haya hecho una rectificación, es decir, cuando nosotros hayamos rectificado este formulario y hayamos hecho un pago ya inicial y faltaría un saldo que no se ha pagado en su momento. Luego está los saldos a cuenta del periodo anterior a compensar, que viene de los saldos del periodo anterior a compensar, es decir, del anterior formulario 400 vienen del 747, que es como un saldo del pago a cuenta que se ha realizado a favor. Cuando es o es superior a lo o lo que se va a regularizar, es decir, que sea un derecho o una obligación por parte de impuestos hacia nosotros y un derecho para nosotros como tal, recién se va a generar esta, pero para generar ese saldo tan superior de pago que se ha realizado, nosotros tenemos que tener una aprobación. No podemos generar automáticamente. Una vez que nos aprueben, sí, se puede realizar esa utilización del saldo, y mientras tanto no. Lo que corresponde a las 643 y a las 996 se va a llenar de manera automática. No requiere que nosotros hagamos un llenado específico. Muy bien. Ahora, tenemos esta parte de la determinación de la deuda tributaria. Como ya les había explicado, esta casilla o este grupo se genera de manera automática. Es decir, en cuanto nosotros generemos una omisión o un incumplimiento de cualquier tipo, se va a generar de manera automática el llenado de estos parámetros. Es decir, cuando nosotros realizamos una declaración fuera del plazo establecido. Ahora, tenemos el saldo definitivo, que en el caso de la versión corta concluye con esto el formulario.
que básicamente es un llenado automático, es decir, es una fórmula que se va llenando de acá arriba y que nosotros debemos copiar el importe en el 576. Es decir, acá se va a generar el importe de pago y aquí vamos a nosotros poner el importe de pago. Ahora, tenemos lo siguiente. En cambio, en el largo nos pide o nos solicita, mejor dicho, no expresa cuánto se está deduciendo, cuánto se está mandando como saldo al mes siguiente. Finalmente, en el importe de pago recién va a aparecer el valor a pagar. En el caso de la 677, esa casilla, nosotros tenemos que llenar en caso de que exista pago en valores. Como verán, ahí todavía recalca aún más, sujeto a verificación y confirmación del SIM. No estamos hablando simplemente de los valores CDI, que sería más común. También podría darse con la cuestión de los saldos que se han pagado en demasía. En el caso de los CDIMS no va, bueno, va a haber una verificación y una confirmación, pero esta puede ser ex ante, es decir, que para generar estos CDIMS, antes de que nos lo otorguen, vamos a pasar por un proceso de verificación. Ahora, si nosotros solicitamos y no realizamos o no, o lo hacemos por el otro método que implica que impuestos venga después a revisar si el valor de los CDIMS es el correcto, el que se nos ha otorgado es el correcto, entonces sí va a estar sujeto a verificación y confirmación. Entonces, este 677, dependiendo con qué tipo o estilo de valores esté pagando o se esté compensando en teoría el IT, debe ser considerado en función o bien de la en función si va a ser o va a corresponder a un documento como tal, como lo es el CDI, o a un proceso de pago en exceso y autorizado y verificado por impuestos. Y finalmente, esta última colcilla se va a generar automáticamente el importe del pago. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos va a dar esto menos esto. Ah, no, un momento, perdón. En el caso de en el caso específico del 576, nosotros vamos a tener que realizar la operación. Es decir, restar esto menos esto y tener aquí el importe. Finalmente, el número de datos sigma, bueno, esto va a ser utilizado por los funcionarios públicos, por las entidades públicas. El C31 es un tipo de comprobante, si quieren, un comprobante o sí, un comprobante de gasto, básicamente, o le denominan formulario C31, comprobante de gasto, comprobante de egreso. Y en acá se va a registrar ese número de comprobante. ¿Sí? También nos pide que nosotros hagamos el detalle del número de pago. Lo que pasa es que en el tema o en la materia gubernamental, los pagos no solamente tienen que generarse mediante un cheque, por así decirlo, sino también por un mismo sistema interno que maneja cada institución y que se maneja a nivel global en lo que son cualquier tipo de institución gubernamental y se va a generar ese número de pago. Finalmente está la fecha de la confirmación del pago y el importe pagado vía SIG. Entonces, la última parte, pocas veces me va a tener la oportunidad de llenar, a no ser que trabaje en una institución pública, pero básicamente sale o surge de su sistema contable, ¿no? En, como verán, en grandes rasgos, el formulario 400, el corto y el largo, tienen pocas diferencias, ¿no? O sea, básicamente lo que los hace tan diferentes es el hecho de que existe una mayor amplitud, si quieren, o una ampliación del detalle de cómo está compuesto cada rubro. Y el último rubro, que es para el pago, está dividido, si quieren, en tres diferentes casillas. Pero por fuera de eso, no existe mayor diferencia. Hasta acá, ¿tienen alguna consulta o alguna pregunta? Dígame. Exactamente, en esta casilla. En la 664. En la parte de la determinación del saldo a favor del fisco o del contribuyente.
Esta se tiene que llenar en primera instancia, en el periodo siguiente después del pago del IUE, ustedes van a copiar si quieren acá el importe. Veamos, les voy a mostrar. Déjenme ver si lo tengo a la mano. Muy bien, no tengo nada. Bueno, cuando ustedes realicen el pago del IUE, al periodo siguiente después del pago va a ser válido para la compensación. Es decir, por ejemplo, pongamos que en este periodo tributario que ha pasado el 2020, que ha sido un periodo bastante complejo, por así decirlo, ustedes en vez de hacer la declaración, digamos, anual, como correspondía en mi caso, de realizarlo en el mes de abril, yo lo he realizado en el mes de junio. Y de hecho, el pago efectivo se ha realizado en julio. O sea, la declaración se ha realizado en junio, pero el pago se ha realizado en, eh, en julio. Entonces, a partir del mes de agosto recién se ha validado ese importe para la deducción fiscal, entendiendo de que el saldo o el IVA pagado a compensar tiene que ser el efectivamente pagado. Por eso cuando ustedes hagan un plan de pagos, es decir, pónganse que se han acogido a estas facilidades que ha dado el Servicio de Impuestos Nacionales y el mismo gobierno para que exista o la posibilidad de realizar todos sus pagos de impuestos, incluido el IVA, en una facilidad de pagos con una amplia discriminación o un amplio margen en el tiempo. Entonces, eh, cuando ustedes van pagando, el monte efectivamente pagado es el que se va a ir, si quieren, imputando en acá. Y conforme vaya pasando el tiempo, si cada mes vayan pagando ese importe, de la misma forma que se ha tratado la primera vez, el importe efectivamente pagado recién se va a considerar para el mes siguiente. Es decir, digamos, pagan su primera cuota en agosto y se va a considerar deducible o compensable a partir del periodo de septiembre. El pago de septiembre se va a añadir, claro, en esta celda, pero para el pago de octubre y así sucesivamente hasta que ustedes concluyan el plan de pagos. De esas dos maneras se trabaja, digamos, lo que es el IVA a compensar. Directamente se copia el saldo o el pago que se ha realizado en el formulario 500 o la segunda opción es que se realice un plan de pagos y cada mes que se pague el plan de pagos al periodo siguiente se va incrementando este importe hasta que lleguen, digamos, han sido 6 cuotas, 10 cuotas, hasta la última cuota y de ahí para adelante ya no se considera. ¿Alguna otra consulta? Entonces, si yo como el monto, digamos, que estoy viendo los 700 Ujú. 15 meses se va a ir reduciendo, ¿verdad? Sí, Hasta quedar en cero. sí, claro, hay que tener en cuenta que este importe de los 722, por ejemplo, solamente se va a poder realizar o validar la compensación hasta el último mes antes del pago. Es decir, cuando yo he hecho la declaración, en mi caso este año con ustedes hemos realizado la declaración, si no me equivoco, yo he realizado la declaración del formulario 500 y he declarado que tengo pérdida y por lo tanto mi pérdida igual era tanto contable como tributaria. La tributaria era un poco menos, pero seguía siendo una pérdida. Por lo tanto, como he realizado la declaración en enero, el periodo de febrero ya tiene que figurar eso en cero. La idea del saldo de compensar del IUE es o hasta que se concluya o se gaste todo el IUE pagado o hasta que exista un siguiente periodo fiscal declarado. En mi caso, por ejemplo, yo solamente voy a poder hacer una deducción o una reducción em, de mi IT hasta este mes de enero. Es decir, si yo facturo este mes de enero, genero las facturas y demás, voy a poder seguir utilizando este saldo. Pero a partir de febrero ya no. Va a figurar en cero. ¿Por qué? Porque ya se ha generado o ya existe otro formulario 500. Entonces, para mi periodo de febrero, esto va a figurar en cero. Hasta enero, esto va a figurar con 722. De esa manera. Sí. Dígame. Los que presentamos estados financieros hasta el 30 de
abril y mayo ya tendríamos que hacer esta compensación del IWE. Sí, sí. Suponiendo que en mayo hago la compenso el IWE, tengo un saldo todavía para junio, julio. En junio me he olvidado. Y en julio vuelvo a hacer la compensación del IWE. ¿Cómo puedo rectificar o cómo puedo? ¿Cómo se hacen esos casos? Bueno, es el mismo problema que discutíamos ayer con el formulario 200 respecto al saldo a favor del contribuyente. ¿Qué pasa si declaramos en cero? Si declaramos en cero, y lastimosamente Impuestos Nacionales va a concretar o va a arguir que la misma es ya no es un derecho, ¿me entiende? Es decir, que usted ha declarado que ya no tiene ese saldo. Y como le decía ayer a su compañera, no importa que si rectifican, eh, si rectifican eh, al día siguiente o ese mismo día, incluso si es un minuto después, el hecho de querer rectificarlo no, no va a ser lo más, no va a ser lo más conveniente. Es decir, van a tener que pasar por un proceso de verificación. ¿Por qué? Porque la declaración, como ustedes comprenderán, es una declaración jurada. Ciertamente, al no contar con firmas y demás, nosotros podríamos argumentar que en realidad no debería tener esa amplitud o esa característica de jurado, o sea, de declaración, que nosotros estamos haciendo una declaración. Sin embargo, en consideración del tipo de documento que es este formulario, para impuestos, una vez que usted declara por error u omisión cero en vez de declarar el saldo, no puede rectificarlo. Y si quiere rectificarlo, tiene que ser aprobado por impuestos, por un tema de que la rectificación y poniendo el saldo, es decir, reponiendo el saldo, es una rectificación a favor del contribuyente y no a favor del fisco. Si fuera a favor del fisco no habría problema, pero como es a favor del contribuyente, se genera esa dificultad, se genera ese problema. ¿He podido responder su duda? Pero licenciada, por ejemplo, en mi oficina ha pasado algo así con un cliente. En mayo se ha declarado, se ha compensado el IWE. En junio se ha declarado cero, se olvidó la persona que estaba declarando. Y en julio también se acordó y compensó el saldo. Ok. Y así hemos presentado hasta diciembre. Ya para hacer estados financieros para diciembre, ahí recién se hemos percatado del detalle. Claro, en la plataforma no le va a generar error, es decir, usted va a poder seguir declarando, pero el problema se va a generar o va a suscitarse cuando impuestos hagan, si quieres, una comparación de sus registros. Y te adelanto que no te va, no te va a generar un proceso ahora o este año, o tal vez con suerte si es que se hace el proceso y entras a fiscalización y en fiscalización tienes la suerte de que tu fiscalizador asignado percate directamente, te lo va a decir, digamos, de aquí hasta que declares tu IOE, digamos. Un mes después esperará y te dirá, tienes estos errores en esto, en esto, en esto. Y te va a hacer rectificar todos los formularios a partir del que has declarado en cero para adelante, porque te va a determinar una deuda tributaria. Ponte que, digamos, tú me dices, vamos a ponerlo así, vamos a abrir el Excel y te voy a explicar lo que podría suceder. No te digo a ciencia cierta que puede suceder, pero esa posibilidad existe, ¿ya? Vamos a decir que teníamos, dijiste que fue en mayo que se olvidó, digamos que en mayo sus ventas eran cero y por eso su determinación de IT era cero, ¿no? Estimo. No, había movimiento en mayo. Ya. Se ha compensado en mayo. Ah, ya. En julio también se ha facturado, pero en la parte de compensar, ahí ya no hemos puesto nada, nos hemos olvidado y no estaba dispuesto como corresponde. Ya, digamos que has tenido ventas de 10,000, ¿ya? Y tenías un saldo a compensar a mayo, ejemplificativo, ¿no? De 500, ¿sí? Entonces tenías un saldo
un saldo para el siguiente periodo, que va a ser de los 500 menos los 300. ¿No? Tú me dices que en junio lo que ha sucedido es que no ha tenido ventas, digamos, ha tenido 5.000 de ventas. Y su IT se genera, digamos, de manera automática acá. Y el saldo a compensar, en vez de nosotros poner 200, le ha puesto 0. ¿Ver? Entonces ha pagado. Muy bien. Entonces vamos a julio. Y en julio seguramente lo que ha sucedido es que, digamos, ha pagado 6.000 en sus ventas, ha generado su IT, pero ha debido poner el saldo que tenía, ¿no? Los 200. Exacto. Exactamente. Entonces va a generarse esto, digamos. Va a tener que todavía generarse, digamos, tu saldo. Digamos que el siguiente mes igual ha habido movimiento. Claro, entonces va a ser así. Y entonces va a generar. En este caso ya va a quedar el saldo en 0. Se ha pagado efectivamente, digamos, 25. Ahora, lo que va a suceder es que impuestos a partir del mes que has declarado en 0 para adelante, si se genera el momento te fiscalizan o si sale como observado, te va a pedir que desde julio para adelante rectifiques poniendo saldos ceros. ¿Y qué va a pasar cuando pongas tus saldos ceros? Por ejemplo, en junio, vamos a poner así. Vamos a decir, digamos, en junio tú habías hecho un pago, habías pagado, digamos, tus 150 tú has pagado. Porque si tenías ventas y has generado IT y no has compensado, has debido pagar, efectivamente, ¿no? Y lo que va a pasar es que en julio no tenías que haber tenido saldo, tenías que haber pagado 180. Esta ya va a ser una deuda tributaria. Y en julio, en agosto diré, tú deberías haber pagado no 25, sino 45. ¿Ya? Ponte que en el mejor de los casos tu compensación se ha absorbido, se ha gastado hasta agosto. Para el resto no va a haber rectificación, pero por estos 2 meses donde tú has hecho la compensación cuando ya habías declarado en 0, sí se va a generar una deuda tributaria. Estos 2 importes se van a convertir en deuda tributaria. Si en algún momento ¿cómo le digo? Si en algún momento se genera o te establecen eh, una especie de proceso de verificación. Si en algún momento salta esta diferencia entre tus saldos, te va a generar la deuda tributaria, ¿sí? Es decir, va a generarse ese proceso, te va a llegar la notificación a tu correo, a tu buzón tributario, y si no lo ves o no haces nada y no respondes, incluso te van a llamar, te van a WhatsAppear tu fiscalizador y te va a decir, sabes, tenemos estos meses, queremos que te descargues, si puedes descargarte, tú puedes argumentar que te has olvidado, puedes plantear eso, pero si tú les dices que ese saldo realmente te corresponde, es probable que te fiscalicen tu IUE para verificar si realmente el saldo que estás declarando en julio es consistente con lo que has declarado en el 500. Entonces, 500 más va a sufrir, si quieres, un proceso de verificación. Luego, si validan tu importe, recién te van a validar este saldo. Pero tampoco te van a validar y van a permitir que te validen todo el saldo. Te van a decir, como tenías que haber compensado, esto debería quedar en 50. Abajo a su entender, digámoslo así. Igual te van a generar deuda tributaria. De momento no te va a saltar diferencias. De hecho, la misma plataforma te va a permitir hacer eso. Sin embargo, tienes que tener en consideración que si en algún momento salta esta diferencia, que no va a ser, que no va a ser en el mejor de los casos, puede que sea en este mismo periodo fiscal, o sea, en el 2021, lo cual sería lo más óptimo para ti, digamos, porque implicaría que no te van a sacar mucha multa ni mucha sanción. O si no, finalmente, que pase varios años. Tal vez también suceda que nunca te lo notifiquen y nunca llegues a tener ningún problema. Es una probabilidad, pero queda todavía, digamos, el riesgo ahí de que en caso de que no rectifiques, porque ya lo han declarado en 0 y entonces estos deberían estar en 0 y deberían haber pagado sucesivamente los meses que correspondían, y suceda que puedan determinarte una deuda tributaria. Entonces, si certificamos a este mes, por ejemplo, eh, el mes de enero o febrero. en ese caso se va, claro,
En este caso se va a generar una sanción, si no me equivoco, por una multa por incumplimiento de deber formal, que era por rectificatoria fuera de plazo, pero no es muy alta, y se va a determinar una deuda tributaria. Lo que tienes que tener en consideración tal vez es que eh, el interés va a ser un poco menos en cuanto a su porcentaje. El tema del manejo de las UFBs, en ese aspecto tal vez te convendría declararlo después, porque como nos hemos percatado en todo este periodo aún está en cierto declive el UFB. Entonces, mientras siga en ese proceso, el importe a pagar al final va a ser menos conforme el tiempo vaya avanzando, ¿no? De momento. Pero tienes que tener en consideración que la UFB es una especie de tipo de cambio que en muchos sentidos siempre ha estado en alza. Entonces, si lo rectificas ahora, te va a traer una deuda tributaria que definitivamente va a ser menor que la que te puede determinar impuestos si te lo hace después, periodos después. Y adicionalmente la multa ya no va a ser por un incumplimiento, es decir, por la no presentación de una rectificatoria, sino por una presentación de rectificatoria fuera de plazo, que es diferente y el importe es menor. Entonces, en función de eso, podrían determinar qué es lo más conveniente, cuánto es el impacto y si el riesgo de ser sancionados, por así decirlo, existe. Hay casos donde pueden pasar años y no se puede, no van a recibir notificación, pero hay casos donde sí puede pasar este periodo y ya te reciba la notificación. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? Gracias. No, Tal vez un poquito aportando. claro. Hola, Sí, ¿me escucha? sí, yo sí lo escucho perfectamente. Yo creo que es conveniente que efectúe la rectificatoria, porque al final lo que va a hacer es simplemente compensar también ese vacío que ha dejado en el mes de junio. Exactamente, pero es En el mes de junio. uh-huh. Se arrastra todo, justificado desde el inicio. Al final, lo mínimo que va a pagar es la diferencia, porque lo está haciendo de forma voluntaria. Exactamente. Creo que el arrepentimiento eficaz le ayuda mucho, Uh-huh. en lo cual solamente va a pagar la diferencia de la reclamación, que no va a haber ninguna sanción. Exactamente. No hay sanción por rectificatoria, Uh-huh. y tampoco hay sanción porque ella se ha autodeterminado una diferencia, ¿sabes? Y está compensando correctamente. Uh-huh. Para de que sí le va a salir una orden o alguna verificación, porque hoy en día están controlando el tema mediante las cuentas corrientes. Estos son los que arrastran, que ya sea con un crédito fiscal a favor o un pago de IVA en función a las ventajas o desventajas que han tenido en la devolución. Independientemente de eso, yo pienso que está bien, o sea, no hay ningún problema que pueda certificar. Yo les saldría favorable. Al final, como le digo, ese cero lo que tiene declarado, no declarado en el mes de junio, también lo puede. Va a haber un saldo. Ese saldo lo va a poder arrastrar, que pagó ahí. Ese saldo lo va a arrastrar en la casilla 622, si no me equivoco. Sí. Y va a poder compensar también el siguiente. Uh-huh. Eso inclusive le va a poder salvar tal vez lo que ya tenía que pagar en el mes de agosto. Uh-huh. Entonces, secuencialmente le va a ayudar. Sí, sí es. No, no te preocupes. Es la idea, colaborarnos, porque cuando se trabaja siempre existe ese tipo de problemas, de dudas y también de dificultades, ¿no? Sí, es mejor que lo rectifique, como dice su compañero, ahora, antes de que declare el IUE también, teniendo en cuenta que el IT sí es un gasto deducible, entonces tiene que discriminar entre deducible y no deducible. Entonces también esto le va a servir para eso. Entre más antes se tome la determinación de realizar las rectificatorias, mejor. Es decir, menos problemas va a tener y menos contravenciones puede generarse. Eso en función de que se realice o que se tenga la autorización del declarante. Estimo que la persona que ha declarado, o sea, su cliente, debe confiar en que ustedes van a realizar el proceso de la manera prevista y que en caso de tener que realizarse una rectificación, bueno, van a tener que
o bien si es que se genera la diferencia por esa deuda tributaria que se puede generar, lo puede o bien cubrir el cliente, cosa que no es lo más correcto en consideración que el cliente no ha realizado la declaración como tal, sino ha sido la persona o el personal de la consultoría o de la firma que está realizando. Entonces, tal vez tendría que solventarlo esa persona. Entonces, esa determinación la tienen que tomar de manera individual. Respecto a esto, ¿tienen alguna otra consulta? ¿Ninguna? Bueno, entonces, habíamos hablado sobre la generación de los formularios de retenciones, de los agentes de retención. Vamos a ir acá. Perdón. Como verán, la plataforma nos bota si no realizamos ningún tipo de actividad. Vamos a ingresar nuevamente. Y ahora vamos a hacer esas declaraciones. Ahora, vamos a otros formularios, como ya habíamos aclarado. Y vamos a deseleccionar. Vamos a hacer el de 500, el de IWE, que tiene todos estos formularios. Vamos a hacer el de 570, que es el de retenciones propiamente para las compras o bienes y servicios sin factura. Ahora, una vez que nosotros pongamos el periodo y pongamos declarar, van a ver que el sistema de manera automática debería generar, aquí abajo la parte de la imputación. Bueno, se va a generar esta versión del formulario 570. Acá vamos a poner, por ejemplo, un importe cancelado en servicios sin factura. Siempre hay que recordar que los de 570 y 410 solo se llenan en caso de que no haya habido o que no exista un documento fiscal que sustente la compra o la adquisición de ese bien. ¿Para qué también nos sirve hacer este tipo de retenciones? Es decir, ¿cuál es su otra función además de cumplir con la normativa tributaria? Porque bien podríamos no hacerlo, ¿no? Sin embargo, en caso de que ustedes quieran validar estos gastos, porque el tema de pagar las retenciones es también para poder generar una validación del gasto, es decir, que el gasto se considere deducible, no solamente por su naturaleza, sino también ¿cómo le puedo decir? Por su respaldo. Si no tiene una factura, tiene que tener algún tipo de documento adicional y adicionalmente tiene que cumplir con toda la normativa tributaria solicitada. Si no cumple con esas características, entonces para nosotros declarar el formulario 500, esos gastos vamos a considerar no deducibles. ¿Sí? Ahora, incluso hay gastos que vamos a tener que o vamos a realizar igual a retención, pero puede que no sean deducibles por el tipo de gasto que se está realizando y que no tiene, como les puedo decir, relación con la actividad que nosotros estamos realizando. Por ejemplo, vamos a poner acá, digamos que se ha cancelado 1000 en servicios y se ha cancelado 500 por adquisiciones. Como verán, de manera automática se va a generar estos importes. No hay un pago a cuenta en una boleta anterior, no hay un saldo disponible anterior a compensar y tampoco hay una diferencia a favor del contribuyente que se generaría si tuviéramos alguno de estos pagos. Directamente se genera acá el pago a realizarse y acá podemos realizar o bien la imputación con crédito de valores, es decir, con CDIMS o con algún tipo de saldo que se haya validado ante impuestos. Y finalmente, como verán acá, sí o sí tenemos que nosotros poner el importe. Si nosotros no ponemos el importe, esto se va a quedar como cero. Y si se declara como cero, es como una papeleta fuera o sin pago. Como verán también en este portal, en esta versión de este formulario en particular,
no existe el acápite o la parte para imprimir. Aparece al final junto con la, con el número de transacción. Sin embargo, también pueden realizar, lo pueden convertir en PDF y lo pueden poner así en horizontal. Ponemos vertical. Muy bien. Horizontal y acá se va a generar o se va a guardar el documento. Ustedes lo ponen guardar. Y recordando, claro, esta opción de, de realizar así el guardado o la realización en la conversión en PDF se realiza generalmente en Google Chrome, no se realiza en otro tipo de navegador. El Mozilla no tiene esa opción y tampoco pienso que tenga la opción esta. No he hecho la prueba en lo que corresponde al navegador Opera, pero con respecto a Mozilla Fox y este, el que viene en Internet Explorer, ninguno de los dos puede realizar esa función de convertirlo en PDF. Entonces, en este caso yo voy a poner cancelar. Y esto lo voy a cerrar y así. Entonces, de esta manera, digamos, se va a escoger. Ahora, pongamos que vamos a hacer el otro formulario que corresponde a las retenciones, que es el de impuesto a las transacciones. En este caso, el de retenciones específicamente es el 410. Perdonen, me ha rebotado. Vamos a volver a entrar. Durante la declaración igual les puede votar, pero tengan en cuenta de que aunque les vote, lo pueden volver a ingresar y pueden retomar el formulario desde donde se quedaron, porque va a aparecer en la parte de aquí abajo, declaraciones en curso. También, si ustedes inician una declaración, pongan que su límite para realizar la declaración era ayer, pero están declarando, digamos, es hoy, pero ustedes están declarando a las 10:59, no, digamos 11:30. Y por alguna razón, justo el sistema está muy, muy colapsado y no logran ingresar, pero ya está en proceso, el sistema lo guarda como en proceso. Es decir, no van a perder y tampoco van a generar, o se va a generar una contravención. No se va a generar un problema de que vayan a multarles ni de sacarles ningún tipo de deuda tributaria, nada. Simple y llanamente se va a tratar de guardar y se va a generar el guardado de manera automática. Y van a poder declarar. Lo que sí, una vez que salgan y declaren, si es que tuvieran que declarar otro formulario, este formulario sí va a salir con la deuda. Es como que el sistema reconoce el momento en el que están generando o iniciando el trámite, mientras sea en un periodo de 24 horas. Es decir, como que validan que pueda existir una saturación en el sistema y que ustedes no hayan podido completar por esa razón su formulario. Y no les va a generar o no les va a saltar ningún tipo de deuda. Ahora vamos acá. Este es el 410. Habíamos dicho que era 1000 por servicios y 500 por compra. Entonces va a ser 1500. Bueno. En este caso, el formulario 410, mil disculpas, no genera o no valida importes, no genera de manera automática los importes a pagar, sino que ustedes tienen que determinarlo. En este caso hemos dicho que era 1500 y 500. Perdón, 1000 y 1500. Entonces, la suma de ambos, ustedes lo determinan, y de acá sacan el 0,03. De este importe van a sacar el 0,03%, que son los 45. Y estos 45 son los que van a ustedes poner en su papel. Y aunque se genera de manera automática el saldo, en la parte del importe a pagar, el 576, tienen que poner nuevamente. No pueden dejarlo en blanco, porque si no, se va a declarar como si fuera en cero. Entonces, al contrario que el 570, donde nosotros poníamos el total de compras realizadas y de servicios adquiridos, en el caso del IT, no hace, no hace ese cálculo, sino que nosotros tenemos que poner ya el importe a ser retenido y pagado. ¿Tienen alguna consulta al respecto?
¿Alguna duda tal vez? Bueno, entonces, esa es la naturaleza tanto del 570 como del 410. Y la diferencia más fuerte, digamos, entre ambos, aunque se parecen en su naturaleza de dónde o de qué tipo de procesos o servicios vienen, es que en el caso del 570 vamos a tener que poner los importes pagados por esos servicios y esas adquisiciones, mientras que en el 410 nosotros vamos a tener que realizar nuestro cálculo. Ahora, ¿qué otro tipo de retenciones podemos realizar o tal vez podría surgir? Pues lo que puede surgir es la de la 604, que es la retención del régimen complementario al valor agregado, pero de independientes, no de dependientes. Porque recordemos que el de dependientes corresponde o figura un corresponde o figura lo que lo que se refiere a nuestros empleados, mientras que el 604 es utilizado para aquellos que no tienen una relación de dependencia directa con nosotros. Bueno, vamos como siempre acá a otros formularios, seleccionamos el tipo de impuesto que es el renta en este caso, ponemos acá el tipo de régimen complementario, perdón, al 40, régimen complementario de valor agregado. Y acá van a ver el 604, el 608, el 610 y la boleta 1000. Ustedes van acá al 604, ponen los periodos, ponen declarar, y acá se encuentra. Como verán, acá, de la misma forma que el 410, no se genera o no se valida importes, sino directamente se pone el impuesto retenido. Digamos que el alquiler era por 5,000, no tenemos ningún documento de pago correspondiente y se hace la retención del 13%. Sería 650. Y ese importe es el que va a ir. De la misma forma, para hacer el pago necesitamos que figure en esta casilla y vamos a poner nosotros ese importe. Entonces, cobrarnos un documento cortito, sencillo, y como nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo estaría declarando fuera de plazo. ¿Por qué? Porque yo debo declarar todo tipo de impuestos hasta el 19 de cada mes. Entonces, pueden aceptar, sacan el número de trámite y ya, una vez que sucede esto, en vez de ir al 604, van a boleta de pago 1000. Y en esta parte, ustedes van a tener que poner el tipo de operación, que va a ser 13, porque es una deuda tributaria, y el código formulario va a ser el 604, luego el número de orden que se va a pagar, y acá finalmente la deuda, no, el importe de la deuda. Si ustedes ponen acá 500 o demás, no se va a generar de manera automática. Ustedes tienen que ir poniendo todos estos importes. Ahora, si nosotros declaramos fuera de plazo, tenemos una multa, un mantenimiento de valor y un interés moratorio. Y hacemos el cálculo, ponemos esto y recién aquí generamos el importe. ¿Sí? Porque esto se va a generar en el caso de que a pesar de que tengamos un número de orden o un número de transacción, si quieren, que nos va a emitir una vez que nosotros hagamos la declaración de 570 de 410, se va a generar una deuda tributaria que tendría que ser necesariamente pagada en la boleta 1000, ¿sí? Que es para los pagos en efectivo. Con el número que les vaya a salir, el número de orden de la boleta 1000, con esa pueden hacer su transacción en la plataforma virtual que ustedes
correspondan o que consideren pertinente en el caso de un banco autorizado. En caso de que ustedes puedan realizar el pago en efectivo, mejor, pero si lo hacen a esta hora, por ejemplo, lo que tienen que hacer es hacer un pago por por Bancanet, por cualquiera de las plataformas habilitadas. Al respecto de eso, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? ¿Hay alguna cosa tal vez que quieran que se les aclare? Muy bien. Perdone. Dígame. Dígame. Licenciada, Dígame. el RCI va viáticos también se llena en este formulario Sí, exactamente. para Ujú. Sí, no se llenan en el 608. En el 608 se tienen que considerar todos los em, importes que se consideren algún tipo de beneficio social, si quieres. Eh, el argumento que se maneja para la declaración del 608 es que el mismo corresponda o sea realizado para un tipo o tenga relación con un pago, una contribución, una retribución o el importe que va a generar, ¿cómo le puedo explicar? Un incremento o favorable y constante, por así decirlo, hacia su trabajador. De esa manera se considera, ¿sí? Es por eso que los viáticos no entran dentro del 608, porque en realidad no son una contribución como tal hacia su dependiente. No es que ese es un beneficio constante o algo que se le va a incrementar o va a, de una u otra forma, afectar su haber básico, sino que es correspondiente a otro tipo de actividad que sí tiene relación con su rubro, pero que no tiene ningún tipo de, ¿cómo le puedo explicar? Ningún tipo de relación o afectación directa a su sueldo. Esa sería la manera por qué se discrimina de esa manera. ¿Tuviera otra consulta? A ver, no. Bueno, ahora veamos el 608. Déjenme buscarlo. Sí, dígame. Solamente una sola vez se puede rectificar. Si usted, digamos, tiene que volver a rectificar por alguna situación, tiene que generar otra rectificación, el sistema no se lo va a permitir y va a tener que ir directamente a realizar un proceso ante impuestos para generar esa rectificación. Si no, no se va a generar la rectificación como tal. No, no se preocupe. Gracias a usted por la pregunta. Muy bien. Entonces, por ejemplo, al contrario que los otros formularios que hemos visto de retenciones que no se encuentran, eh, que se encuentran en el acápite de otros formularios, en el caso del 608, este sí se encuentra. ¿Por qué? Porque se considera que este es parte de mis obligaciones. Si yo tuviera empleados, tengo la obligación de pagar de declarar en el caso que corresponda. Ahora, si bien la anterior normativa que estuvo vigente hasta julio del año pasado indicaba que si uno de sus empleados incrementaba o tenía su salario superior a los 4 salarios mínimos y debería tanto declararse como pagarse si corresponde,
después de julio, ahora simplemente tienen la obligación de pagar, mejor dicho, de declarar solo cuando se genere esta, ¿cómo decir? Solo en caso de que se genere un importe a pagar. Es decir, la declaración no es obligatoria mientras no se tenga un importe a pagar. En mi caso, yo nunca he generado, y no tengo tampoco empleados, por lo tanto, no he generado este tipo de obligación. Ahora, vamos ya en la versión 4, por todo el tema que ha habido el año pasado, ¿no? Entonces, como verán aquí, básicamente casi todas las casillas se llenan de manera manual. Vamos ahora a un tipo de LCD, por favor. Entonces, acá tenemos una planilla que está en conformidad con la última establecida y, si quieren, aprobada para su declaración y envío. Recordemos que el cargado como tal y la declaración de los formularios 110 que se realicen en el caso de que paguen, o es decir, que los empleados realicen esos descargos en el formulario 110, están sujetos a, ¿cómo lo explico? A su declaración mediante el módulo facilito y que su subida al CIAT. Entonces, esto está incondicionado. De momento tenemos toda esta planilla con todos estos datos y cada una de estas columnas van a corresponder a una casilla a ser llenada. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, tenemos la primera casilla que se denomina monto de ingresos netos. Bueno, tenemos esa casilla. Entonces, acá en el formulario, por ejemplo, tenemos que hacer lo siguiente: poner el monto de ingreso neto. Monto de ingreso neto. Copiamos, ¿sí? Es decir, digamos, ponemos acá y copiamos el importe acá. Luego tenemos dos salarios mínimos no imponibles y copiamos la siguiente columna. Luego tenemos la 27, importe sujeto base. Base imponible según planilla salarial. Aquí está la base imponible según planilla salarial. Copiamos. Luego tenemos el 2000, que es el impuesto de IVA según planilla, y ponemos acá impuesto según planilla. Y vamos llenando acápite por acápite. Todos estos se van a sacar de la planilla tributaria, ¿sí? Y solamente la casilla 649, la 450, la 471 y la 469 se van a llenar de manera automática en la primera parte. Luego en la parte D se va a llenar automáticamente el 643, el 996, y en la parte de liquidación se va a generar, se va a determinar el 955, y en la parte de la compensación el 746 y el 747. Como verán, este formulario, el 608, no tiene una versión resumida, por así decirlo, sino de que directamente se tiene esta versión extendida y que es como un traspaso de las columnas de horizontal a vertical, teniendo en cuenta que su planilla tiene que estar debidamente calculada y tiene que estar en conformidad con los parámetros establecidos en la RND correspondiente, ¿sí? ¿Tiene alguna duda respecto a esto? Bueno, pues la pregunta es, en este caso, en esta comunidad tributaria, el formulario que todavía no es el formulario 110 tiene De momento se está manejando ya la versión, se ha vuelto a la versión 3, porque ya estamos en la versión 4, si no me equivoco también. Entonces, se está utilizando la versión 4 hasta el momento en que se ha derogado todas esas, todos esos RNDs que estaban en favor, no en favor, sino en consideración con las circunstancias del año pasado. Sin embargo, el formulario 110
la versión 4 sigue todavía, si quieren, habilitado o vigente para realizarse. Sin embargo, para no generar confusiones al momento de llenar y no tener posibles problemas por un llenado inapropiado, por la apropiación de cosas que no correspondían, es mejor llenar la versión 3. Por eso se ha vuelto a la versión 3. El que no ha vuelto a la versión 3 es el 608, que sigue generándose como versión 4 y sigue figurando el tema del 7RG, que debido a que varias empresas se acogieron y se trasladaron a ese grupo, ya no podían retroceder en ese proceso, es decir, no se podía anular todo el proceso que se había realizado y volver otra vez a hacer el régimen general, sino que se ha tenido que mantener como otro régimen especial, digámoslo así, como otro régimen dentro del régimen general. Porque si bien tiene las particularidades de pagar menos impuestos que el resto, en el sentido de que solo van a pagar 5%, siguen generando, siguen emitiendo notas fiscales, tienen las obligaciones de generar eh, todo, todo el proceso y los formularios, pero sin que esto sea de la misma forma o en los mismos importes que el régimen general. Entonces, desde ese ángulo es que se está considerando el 110, porque el 110 sí se podía manejar en la versión 3, pero el 608 sigue vigente la versión 4, la última versión que se ha emitido. De momento, estimo que en algún momento cuando igual los del 7G, RG, se tengan que dar de baja, porque este es un grupo que se ha generado solamente por un periodo determinado y no por más tiempo. ¿Estaría clara esa su duda? Sí, podrían llenarlo mientras no no se adquieran o no se beneficien de algunos eh, de los otros derechos, facilidades, beneficios que le otorgaba la norma, que era un porcentaje más alto con respecto a los productos adquiridos en el mercado nacional y que eran productos nacionales, que era digamos, la principal diferencia o beneficio que generaba la última versión. Porque luego en líneas generales la versión 4 y la 3 comparten básicamente los mismos parámetros, pero la diferencia consiste en ese punto o capítulo donde se está beneficiando adicionalmente esa base a, sobre esos productos nacionales, pero que ya está de una u otra forma en, básicamente abrogada, ¿no? Porque el decreto supremo donde se sustentaba todo esto ya ha sido abrogado. Ciertamente se han mantenido algunos otros procedimientos como lo del 7RG, pero respecto al tema del beneficio adicional de los productos nacionales se ha quitado. Si no se llena esa parte no habría ningún problema. No, a usted más bien las gracias por la pregunta. ¿Alguna otra consulta? Les voy a pasar el modelo del 608 de esta planilla tributaria. Sí, 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 lo estoy escuchando. Le escucho, dígame. Sí, exactamente, eso es lo que estaba diciéndoles justo en este momento. Entonces, yo voy a subir el formato de la planilla. Creo que la boleta también no la subí todavía. Voy a verificar eso y voy a subir esto con las fórmulas, pero sin datos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Claro que sí. Es más, si tuviese el formulario
Ya. Les puedo proporcionar uno, uno así como en PDF. Lo que pasa es que yo lo descargo siempre en PDF. No me permite tampoco otra manera, pero les puedo pasar una declaración ya realizada. Y en función de eso, para que lo tengan totalmente abierto, por supuesto. Y ¿No tiene Excel? no, en Excel no lo tengo. Yo generalmente, como lo declaro, no lo mantengo en Excel, simplemente lo guardo en PDF. Tengo que un modelo del formulario 200 en la versión extendida, pero no estoy segura en dónde lo he guardado exactamente. Les pasaré de momento un modelo de esos, así en largo, tanto del 400 como del 200 ya declarados, y les voy a pasar la planilla tributaria con las fórmulas, sin datos, pero con fórmulas, y adicionalmente voy a revisar si está la boleta de pago 1000, donde está igual la especificación del tipo de operaciones en el código. Ahora, yo quería hacerles una consulta. Sé que mañana teníamos clase, pero mañana en teoría es feriado. Bueno, es feriado, ¿no? Es feriado nacional, no es una teoría, ¿no? Quería decirles o preguntarles bueno, hay tres opciones, ¿no? Una, que mantengamos el día de mañana para pasar la clase. La segunda, que respetemos el feriado y que traslademos ya sea a sábado o domingo la clase. O finalmente, como la próxima semana es nuestra última semana, una hora y media, tras ponerle media hora a cada día, digamos, lunes, martes, miércoles, media hora adicional, para que podamos compensar la clase del día de mañana. No sé qué opción prefieren ustedes. Básicamente ya hemos visto. De un momentito, estoy ahorita con el cronograma. De un momentito. Perdón. A ver, ya habíamos visto las únicas facilito, la facturación virtual, agente de retención, CIAD, ROE y AFPs. Me parece que ya hemos abarcado todos los temas que teníamos que abarcar, pero aún nos queda una semana de clases todavía. Mm, ya, específico. Ya. Ujú, ujú, ujú. Claro. Ya. Ok, sí, yo comprendo. Ya, está bien. Por mí no hay problema. Ya, está bien. Entonces, ¿podríamos hacer el repaso del Newton específico? Por mí no hay problema. Me parece ideal. Yo también así les puedo hacer con un caso, ya tengo todos los datos en real y se los puedo hacer paso por paso en real, porque ya tendría los datos. Claro, facilito. Ujú, ujú. Ya, ya, yo estoy de acuerdo. Sí. Ujú. Sí, sigue todavía con el Da Vinci. Ya, está bien, podemos ver el tema de la bancarización. Tengo los modelos para hacer el envío. Lo malo es que en este equipo, yo cambié de equipo recientemente, ya no volví a instalar el Da Vinci porque ya no voy a declarar justo este año bancarización. Pero ¿sabe qué? Podemos hacer la parte de cómo se llena el formulario, primero, cómo se llena el libro de bancarización, luego podemos hacer cómo se convierte a CSV
Y de ese punto puedo mostrarles, puedo ver si pueden alguien pasarme eso, porque yo puedo llegar hasta el punto de llenarles, ayudarles a convertirlo a CSV, y lo que me faltaría sería poder llevarles al envío. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna información de las personas que estoy llevando para bancarizar. Entonces no van a alcanzar ninguna a las 50,000. Como ninguna llega a 50,000, entonces no tengo nada que bancarizar. Pero sí tengo el año pasado. Lo que me faltaría para mostrarles sería cómo se hace el cargado, pero puedo solicitarlo a alguien que sí va a realizarlo y ya les puedo mostrar el cargado, pero en imágenes. No les podría mostrar eso en vivo, debido a que no voy a realizar. No tengo ningún cliente que vaya a realizar la bancarización este año. Entonces, por favor, así sería. Yo les enseñaría a llenar el Excel, los dos para compras y para ventas, luego convertirlo a CSV y luego el tema del envío como tal, el cargado en la plataforma en el DaVinci, tendríamos que hacerlo con imágenes. ¿Estarían de acuerdo? Ya, ya. Entonces, haremos lo siguiente. Primero quedaremos el día en que cómo vamos a repartirnos el día que no vamos a pasar. O sea, mañana, si es que o vamos a pasar o si lo vamos a pasar como les estaba sugiriendo. El sábado podríamos pasarlo a la misma hora o el domingo en la mañana o finalmente repartir 30 minutos cada día. Es decir, 30 minutos adicionales el lunes, 30 minutos adicionales el martes y 30 minutos adicionales el miércoles. Tal vez, no sé, tal vez que dice, tal vez el sábado podemos ver el a las puertas, tal vez eso sí podría ser el día sábado, en el horario normal. Ya, sábado en el... Si el resto apoya la noción. Ya, ya. Una persona me ha dicho que la tercera opción, es decir, de repartirlo en 3 días, no, o dos personas, la segunda opción, uno dice domingo a la mañana, otro el sábado. eh, ya, creo que tenemos un empate entre lo que es el día, repartirlo en 3 días o hacerlo el sábado. A ver, lo pondremos así. Vamos a poner en el chat a partir de ahora. Para lo que es el mañana, sábado, le vamos a poner A. Y para lo que es la opción de repartirlo, ay, perdón, el sábado que sería A, perdón, mil disculpas, el sábado que sería A. Y para repartirlo en 3 días, que sería la opción B. Entonces, en el chat pónganmelo ahorita, uno solo por cada uno, y yo voy a hacer el conteo. Y así ya voy a decidir cuál de las dos.